Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Ahí estaba la presentación formal. Hoy vamos a conocer más detalles, lo que queda a lo mejor de información así formal de lo que sucedió en una de las tragedias más grandes que ocurrió en Chile. Se van a cumplir, yo no sabía, no tenía este dato, el próximo 8 de diciembre se cumplen 152 años de esta tragedia. Nos referimos al incendio que consumió el templo de la Compañía de Jesús en Santiago y que le arrebató la vida a cerca de 2.000 fieles, en su mayoría mujeres, también muchos niños. Queremos conocer más de todo esto y es por eso que nos acompaña Alfredo Palacios. Él es doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, jefe de carrera de Historia de la Universidad SEC y nos trae este hecho ocurrido en la iglesia de los jesuitas. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Otra vez, sí. Nuevamente hablando de tragedias hoy día, pero hoy día la invitación que me hizo el archivo es para hablar de un olvidado drama patrio, el incendio de la iglesia de la Compañía. Perdona, ¿tú crees que es olvidado? Porque es algo que a uno de repente le enseñan y es tan terrible, es tan impactante que a uno se le queda un poquito grabado o tú dices que no se revisa mucho. De hecho, el resultado de este libro es porque es un hecho que a mi juicio estaba olvidado. Ya se acuerda, digamos, el 8 de diciembre. Hay una cierta referencia, Hay claro. una cierta referencia, pero la historia en sí se olvidó. ¿Ya? Y en el fondo, recordar este tema patrio dice relación que mirando a nosotros mismos, cómo éramos en el pasado, cómo íbamos a la iglesia, ¿ya? Esta separación. Pero un cachito, te voy a acercar el micrófono. Perfecto. Ay. Y entonces surge esta investigación. Tiene un componente el libro para mostrarlo a los que nos están viendo particular. al streaming. Acá está el libro de Alfredo, se llama Del infierno al cielo, imágenes y testimonios del incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, ocurrido el 8 de diciembre de 1863. Esta historia parte así, digamos, investigando distintos temas en el archivo me encontré con una carta bastante particular de Pedro Félix Vicuña a su hija, ya en una caligrafía un tanto compleja de leer, pero que después, al revisarlo constantemente se pudo leer y dar cuenta de esta tragedia. Y esto me llevó a investigar este hecho. ¿Ya? Un hecho bastante trágico, ¿sí? Una de las catástrofes antrópicas más grandes que dio vuelta al mundo. Cuéntanos qué pasó, para los que tienen la referencia o nunca han escuchado hablar a lo mejor de esta tragedia de la iglesia de los jesuitas. ¿Qué pasó? Bueno, un breve contexto histórico. La iglesia de los jesuitas, ¿ya? Era una de las más famosas en el Santiago antiguo, ya en el Santiago republicano, pero era una tradición que se venía arrastrando desde el mundo colonial. Eran muy queridos los jesuitas, por lo tanto siempre sus oficios religiosos, sus misas, eran bastante concurridos por la feligresía, ya especialmente la femenina, ¿sí? Y cada año competían con otras iglesias para que, llegando el mes de María, ¿sí?, tuvieran mayor cantidad de público y fieles. Entonces la iglesia de los jesuitas tenía una modalidad bastante particular, que era el famoso buzón de la Virgen, ¿ya? Las mujeres fieles depositaban en un buzón las cartas y en determinado día durante este mes se quemaban, ¿ya? Para que el humo, ¿verdad?, envolviera esas cartas y se envolviera en este halo místico. Entonces, esto tenía esta característica, era muy fiel. Llega el 8 de diciembre de 1863 y hay un panfleto, una esquela que decía que era la última comunión de las hijas de María. Así se denominaba esta cofradía que alimentaba y sustentaba cada cierto tiempo, ¿verdad?, con una breve erogación, el culto a la Virgen. Entonces llega el 8 de diciembre de 1863, la iglesia era estado, desde mi perspectiva, leer los documentos, hermosa, pero estaba sumamente iluminada con elementos inflamables, ¿ya? Para esa época, el templo, ¿sí?, tenía una capacidad de aproximadamente 3.000 personas y se puede comprobar en base a los planos que yo he podido revisar que efectivamente tenía esa capacidad. Se iluminaba con parafina, con cera y con velas, ¿ya? No se iluminaba con luz eléctrica, estaba poco desarrollada, y tampoco el cura de la iglesia quiso que la compañía de gas auspiciase la iluminación del templo, ¿sí? Por lo tanto, todo está, ¿verdad?, en base a elementos inflamables. ¿Qué pasó? El 8 de diciembre se colmó la iglesia, ya el oficio estaba programado para las 8 de la noche y sobre las 4 de la tarde ya estaba lleno. Mujeres completamente aprisionadas para poder entrar. Aparte había que considerar un factor bastante principal. Se retiraba, en este mes de María se retiraban las bancas, ¿sí? Los hombres estaban separados por una reja, las mujeres no podían tener contacto en ese tiempo en las iglesias, por lo tanto los hombres estaban en un rincón y las mujeres de la alta aristocracia que vivían en el centro de Santiago ocupaban especialmente el altar mayor, de ahí hacia atrás. Entonces, Perdona, ¿dónde estaba esta iglesia ubicada? Está en los jardines que hoy día ocupa el
¿Ex Congreso? Ex Congreso. Ah, ahí estaba. De hecho, traje una antigua postal, digamos. No se puede ver bien, pero una postal original del hecho, ¿ya? Una tragedia sobre otra, digamos. Claro, o sea, y tiene una continuación hasta el día de hoy que ya explicaré. Entonces ahí está ese altar que también tiene una historia bastante particular. Pero bueno, estaba ahí y ese monumento está en lo que debería haber sido el altar mayor. Entonces de ahí hacia atrás se empieza a colgar. Que todavía está, que tiene una historia también, ¿ya? Entonces empieza la ceremonia, se empieza a colmar la iglesia y rápidamente, sí, según los relatos que pude investigar, ¿verdad? Y que se contienen en el libro, fundamentalmente un texto de imágenes y con cartas, comienza la ceremonia. Algunos dicen que un pequeño movimiento sísmico pudo haber volcado una vela y que a la vela rápidamente empezó a quemar todas las guirnaldas, adornos y lienzos con los cuales estaba adornada la iglesia. De hecho, traje una pintura bastante particular, ¿sí?, que pude adquirir en la ciudad de Londres. No la he encontrado aquí en Santiago y que muestra efectivamente cómo estaba adornada la iglesia y cómo pudo haberse desencadenado el incendio. Vamos a ver, vamos a hacer la descripción. Esto está en blanco y negro. Sí, bueno, la pintura se ve el lugar enorme, sin bancas, que ese es un súper buen dato, porque uno se imagina, uy, tanta gente. Ahí la estamos mostrando para los que nos lo están viendo en streaming. Los que no, lo podemos describir. Está llena de lienzos. Mucho de eso puede haber sido incluso tul, me imagino, a propósito de lo que provoca como efecto de adorno. Pero muchos lienzos por todos lados, guirnaldas además, en un lugar que está lleno de personas. Entendemos una iglesia con una nave importante, pero además sin bancas. Entonces la gente está de pie. Velas por todos lados. Velas por todos lados. Velas por todos lados. Velas y, hacia lo alto parafina, y hacia lo ancho. ¿Ya? Vela parafina. O sea, imagínate, eso me lo explicaba un bombero, esa imagen, antes del incendio, ya era una catástrofe en sí. Ya aproximadamente entre 30.000 y 70.000 velas encendidas. O sea, eso ya a la gente que estaba ahí desde las 4 de la tarde, imagínate, la envolvía completamente. Si te fijas en un rincón de la imagen, ahí está la reja a la cual yo hago alusión. En la derecha, ¿verdad? Al fondo. Perfecto. Se puede ver la reja que separaba a hombres y mujeres. Disculpa, tú mencionas a bomberos ahora, pero en la época no digamos que este incendio originó... provocó la regulación. No habían bomberos en Santiago, estaban solo en Valparaíso. De hecho, ese mismo día, al otro día se publica en el diario de la época, el Ferrocarril, hombres llamando a formar el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Por eso el Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene como fecha de fundación el 8 de diciembre de 1863. No había. ¿Ya? O sea, por lo tanto, esto se consumió y no había cómo rescatar a la gente. Entonces comienza desde el altar mayor hacia adelante y esto se comienza, ¿verdad?, a incendiar. Perdón, ¿y el incendio partió en el altar mayor, así como se ve en la imagen? Muy próximo al altar mayor, porque desde allí comenzaron a encender las velas. ¿Y no se sabe muy bien todavía por qué? ¿O están estas versiones que dicen que hubo un movimiento y esa es la versión oficial? Lo más probable y casi seguro, ¿verdad?, es que después de la investigación alguna vela se volcó, producto de la misma presión y de la gente aprisionando para poder entrar. Hay que considerar otro aspecto, que la gente en esa época, ¿verdad?, las mujeres, como el piso era frío, llevaban sus propias esterillas para ponerse de rodillas en el momento de rezar. Perfecto. Porque no habían banca. Por lo tanto, imagínate, ya el hecho de levantarte y empezar a correr empezó a aprisionar a la gente. La moda de la época era bastante particular. Las mujeres vestían fundamentalmente de negro y las que tenían mayor cantidad de recursos vestían con vestidos ahuecados. Y estos ahuecados se los llamaban mariñaques, que eran cuando hacían los vestidos ahuecados con barbas de ballena o alambre. Por lo tanto, imagínate... Muy voluminoso, que es la imagen que tenemos en la cabeza. Muy voluminoso, sí, ahuecados voluminosos. Entonces se produce la catástrofe, se produce el incendio y una reacción natural que hace la gente, corre, ¿verdad? Y todos buscan rápidamente las salidas. Habían varias salidas, ¿sí? Y ahí, de hecho, al cura de la época se le cuestiona y se le dice, bueno, usted cerró las puertas para que no ingresaran más fieles. 3.000 personas aproximadamente y unas 2.000 fuera, ¿sí? Entonces el cura, algunas versiones dicen que cerró las puertas para que nadie más ingresara. Y el hecho de cerrar las puertas impidió a la gente escapar. ¿Ya? Esas puertas abrían hacia adentro. Eso es lo que yo escuchaba, que las puertas abrían hacia adentro. Entonces la gente se agolpó. Eso es cierto, digamos. La gente empezó a empujar y las puertas, claro, una reacción instintiva. Cuando tú vas corriendo, ¿cuál es la lógica? Empujar y salir corriendo. Entonces la gente se aprisionó, ¿ya? Es probable que un par de puertas sí estuvieran abiertas, la de los costados, no la principal, porque todos querían entrar, ¿verdad?, hacia la puerta principal que daba hacia el altar mayor. Entonces las puertas del costado estaban abiertas y por ahí pudo escapar gente. Las que se agolparon en la puerta principal, entonces se empezaron a amarrar unas a otras con los vestidos. Con esta suerte de alambre se empezaron a quedar aprisionadas y por lo tanto empezaron rápidamente a armar una amalgama de personas,
¿sí? ¿Quiénes pudieron escapar y tuvieron rápidamente salida? Los hombres. ¿Por qué? Porque estaban en una reja distinta y por lo tanto empezaron a escapar por las ventanas, ¿ya? Hay unas imágenes dantescas que contiene mi libro que muestra aproximadamente 1 metro desde la base del piso hasta la muralla con manchas, es una fotografía real, con manchas de cuerpos carbonizados. O sea, hasta ahí se aprisionó la gente, ¿sí? Es más, se cuentan algunas historias tristemente anecdóticas. Algunas mujeres salían y como otras las trataban de agarrar para que pudieran tratar de encaramarse unas contra otras, salieron completamente desnudas. Y eso en 1863 afectaba profundamente a la moral pública. O sea, imagínate una mujer ahí escapando, ¿verdad?, con un seno al aire. Muchas se devolvieron. Muchas se devolvieron y por lo tanto, ¿verdad?, impidieron a otras salir. Y por lo tanto eso incrementa el número de víctimas fatales. Muchas de las cuales logran salir, se logran ver, lámparas de parafina, se les empezó a caer en la cara, al verse quemadas, no se reconocían y por lo tanto prefirieron morir en esta hoguera. ¿Ya? Un testimonio dantesco, ¿sí? Aparte de eso, rápidamente las llamas abrazan el techo, ¿verdad?, de la iglesia y empiezan a caer, ¿verdad?, brasas que impiden a la gente ya también escapar. El humo empieza a muchos a aturdir. Muchas mujeres dicen que quedaron en posición de oración, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya al ver que no podían escapar, que no veían salidas, ahí tenemos una lámina de cómo podía Estamos viendo haberse varias creado. láminas que se ve realmente fuego por todas partes. Esa O sea, responde a desde una arriba, fotografía, por todos ya los espacios. Es una litografía, ¿sí? Lo último que se quema es el costado izquierdo, que es donde estaba la campana principal, ¿sí? Y la campana, cuando ya empieza, ¿verdad?, producto del mismo movimiento que genera el viento del incendio, empieza a tañir hasta que cae. Y cuando cae se consume el incendio y consume la vida de estas cerca de 2.000 fieles que quedaron atrapadas. Principalmente mujeres y también niños. Principalmente mujeres y niños, ¿ya? ¿Y qué gente? Gente fundamentalmente de la aristocracia santiaguina. Eso te iba a de aquella preguntar, época. Alfredo. Gente de la aristocracia, porque todas las casas de la aristocracia estaban próximas al centro de Santiago, ya las plazas principales. Y por lo tanto, la imagen que nos dejó Santiago en aquella época fue francamente aterradora. ¿Ya? Se consume la iglesia y esta historia se evoca en el Bicentenario de la República, porque las campanas, ya haciendo una pausa en esta historia, las campanas fueron vendidas como chatarra, ¿verdad?, a un comerciante inglés que se las llevó a la ciudad de Swansea, Inglaterra, para fundirlas en su planta familiar. Ahí estamos viendo una de las campanas que quedó, ¿ya? Foto real. Las murallas ya están tapiadas, fíjate, para que la gente no vuelva, ¿sí? Entonces esa es una de las campanas, debe haber sido la campana mayor, que se vendió. Entonces el comerciante dice, estas campañas tenían muy bonito, independiente de la historia trágica que tenían muy bonitos detalles, ¿ya? Y tenían una fecha de fundición de aproximadamente, no me acuerdo para ser preciso, pero aproximadamente 1760. Por lo tanto, campañas también bastante antiguas. Y las dona a su comunidad anglicana de Oyesmund y las pusieron durante un tiempo en el campanario de esta iglesia, ¿verdad?, en la ciudad de Swansea, Inglaterra. ¿Qué pasó? Estas campanas eran bastante pesadas y el campanario medieval de esta iglesia no las podía soportar y las bajaron y quedaron en exhibición en el pórtico de la entrada. Hubo algunos diplomáticos que se enteraron de esta historia y le solicitaron, y el gobierno chileno se entera de eso y solicita formalmente la devolución de las campanas a la iglesia, ¿verdad?, anglicana de Oyesmund. Entonces la iglesia las cede. Y esto, ¿verdad?, con el tañido de estas campanas en la Plaza de la Constitución, se dieron por finalizadas las actividades del Bicentenario de la República de Chile. Hoy día 2 de estas campanas están en el Congreso, ya detrás del monumento de la Iglesia de la Compañía, y una se le donó, ¿verdad?, al Cuerpo de Bomberos de Santiago, el que está en la calle de Santo Domingo y está a exposición de todo el público, ¿sí? Porque, como les comentaba, ¿verdad?, luego de este incendio se funde el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pero la historia no termina ahí. No termina ahí porque después el cuento es ¿cómo hacemos para enterrar a 2.000 mujeres? Es que yo te iba a preguntar lo mismo, ¿qué pasó después? Claro. Es que no me imagino, 2.000 mujeres, en algunas familias tienen que haber sido todas las mujeres de la familia, o sea, la mamá, la abuela y las hijas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó después del incendio? Muchas calles. No sé cuánto duró el incendio además. Comenzó a las 7:30 y a las 8:15 ya estaba completamente finalizado, acabado. ¿Por qué? Porque hay que también considerar que las iglesias eran ricas en barnices, ¿ya? Por lo tanto, para que todo brillara más. Y todo lo que lo adornaba... O sea, era todo inflamable. Todo inflamable. Más el vestido de las mujeres. O sea, imagínate, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hubo casas enteras, inmediatamente después de la catástrofe, en las cuales no se volvieron a abrir las puertas, porque también fallecieron los maridos de estas mujeres, ¿verdad?, tratando de volver a rescatar a sus mujeres. Muchos fueron víctimas de eso, ¿verdad? Algunos cuentan testigos que llegaron a la puerta, ¿sí?, hoy día que sería frente donde está esta nueva plazoleta del Palacio de los Tribunales, para tratar de ver la situación.
muchos corrieron, ¿verdad? Muchos hombres se quedaron en casa para darle espacio a sus mujeres que asistieran a este oficio religioso. Entonces, desde ahí algunos, ¿verdad?, tratando de echar gente hacia afuera, fueron tomados por todas estas manos que trataban de rescatar a gente y los volvían hacia adentro. Por lo tanto, muchos hombres fallecieron. Al otro día, ¿verdad?, las crónicas resultan dantescas. Y es curioso, existe esta carta que está contenida en el archivo y se cuenta también en el archivo qué pasó. La carta de Pedro Félix Vicuña a su hija. Y se le cuenta. Y aparte de eso le acompaña la carta con diarios, contando la magnitud de la tragedia, que los diarios tampoco podían creerlo, ¿ya? ¿Quiénes son los que cuentan fundamentalmente la tragedia? Por eso digo, hay solamente 2 cartas. Perdón, ahí está una de las cartas. Esta es la carta de Pedro Félix Vicuña, en la cual se le dedica a su hija y le cuenta, ¿verdad?, que le cuenta quién fallece, ¿ya? Gente de muchos apellidos reconocidos, ¿sí?, que murieron todos, absolutamente todos, y que las puertas permanecieron cerradas de muchas casas. Muchas casas no volvieron a abrir nunca más. ¿Por qué? Porque el marido también murió. Y también muchos después, producto de la pena de haber perdido en media hora a su familia entera, probablemente también hayan perecido. Por eso es una historia que se prolonga, ¿ya? Las cifras oficiales hablan de 2.000 a 2.500 muertos. ¿Por qué una diferencia o un rango de 500? Porque muchas mujeres que lograron salir, hay que considerar que la iglesia tenía aproximadamente una capacidad para 3.000 personas, murieron a los pocos días después producto de sus graves quemaduras. Entre ellas la madre de José Antonio Sofia, un conocido poeta nacional. Producto de las graves quemaduras, la señora no resistió y murió a la semana después. Después la pregunta era, ¿qué hacemos con tantos cuerpos? Va el arzobispo de Santiago, don Mariano Casanova, y dice que la imagen era dantesca. Por eso también muchos no relatan la situación. Es decir, no nos da la capacidad imaginativa para explicar el sufrimiento de estas mujeres. Quienes sí los cuentan, y por eso yo digo que en Chile solamente existen 2 cartas, probablemente que en archivos particulares haya muchas más. Solamente conocemos una hasta el momento, que está en el Archivo Nacional, y otra que descubrí hace poco en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, yo creo que sí hay más cartas relatando la tragedia, cartas de particulares, pero están en manos de privados. Por eso la ventaja de este libro es partir con esta carta de Pedro Félix Vicuña y luego recorrí gran parte de cartas como esta imagen. Sí, estoy entendiendo bien. Entonces las autoridades son las que prefieren no recordar esto. No recuerdan. No recordarlo. No recordarlo porque es un país católico, ¿ya? La separación de Iglesia y Estado viene más adelante. Por lo tanto, ¿verdad?, era un drama patrio muy fuerte. Muchos, ¿verdad?, de las autoridades políticas de la época pierden familiares. La lista existe. Perdón, pero ¿es hacerse el leso? No es hacerse el censo. El impacto fue mucho. Trauma. Es el trauma. Es el trauma que hace. El estrés postraumático, una cosa El así. estrés postraumático es lo que... Pero en privado sí. En privado sí. Y ahora viene después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los cuerpos? Perdón, Alfredo, pero antes de eso, ¿y existe una lista hoy día de quiénes son todas las personas que murieron? ¿Ya? De hecho, por este libro yo lo que hice fue rescatar imágenes para tener en Chile un cuerpo documental en base a imágenes y testimonios, ¿sí? La lista la publicó Vicuña Maquena, que más tarde fue intendente de Santiago, la publicó en su libro. ¿Y cómo se armó esta lista? Mucha gente empezó a echar de menos amigos, familiares, parientes y vecinos, y por lo tanto el diario empezó a tener una lista de la gente que faltaba, para saber cuántas personas efectivamente murieron. El cuento es que después, traje una imagen, ¿qué hacer con los cuerpos? No había espacio. Pida la imagen. Hay una imagen. Hay una imagen que hay una carretera. Ahí está. Ah, perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué hacer con los cuerpos? No había espacio para enterrarlos. Aparte que, dependiendo de la imagen, ¿verdad?, que se tenía, esto iba a generar un gran problema sanitario, ¿sí? Un famoso pintor de la época, que tenía en esa edad 7 u 8 años, lo recuerdo, un recuerdo vívido de qué pasó con estos cuerpos. Y dice, yo no podía salir a la calle porque el olor a carne quemada me superó y fue un recuerdo que me acompañó por toda la vida. Ya nunca más pudo comer asado. No podía, ¿sí? Aunque suene, digamos, tragicómico, porque evocaba, ¿verdad?, esta tragedia. Entonces, se utilizaron los carros del aseo público para transportar los cuerpos. Y para evitar esta imagen dantesca, fueron tapados con pasto. Pero aún así la carga en algún momento se desestribaba y por lo tanto salían de estos carretones. Perdón, para suavizar la imagen. ¿Cómo? Para suavizar la imagen, porque todos los niños estaban ahí. Por respeto, además, me imagino. Por respeto. Y un dato curioso, los propios fieles pagaron su propia sepultura. ¿Por qué? Porque luego, ¿verdad?, así como está esa imagen de la campana, encontraron algunas monedas y algunos objetos preciosos que, como nadie reclamó, los vendieron y con eso empezaron a cavar la zanja en el cementerio general donde depositar estos cuerpos. 144 carretillas se retiraron de cuerpos que condujeron desde donde hoy día está el edificio del Congreso Nacional hacia el patio central de
el cementerio general, o sea, un largo trayecto, ¿ya? En la cual la gente, como está en esa imagen, ¿verdad?, salía a rendir un tributo póstumo al micrófono. A esta víctima. ¿Ya? Salía entonces, se agolparon en las calles y mucha gente incluso no dejó salir a sus hijas para que el recuerdo no la acompañara de por vida. Pero el morbo era tal que aún así salen. De hecho, muchos se arrojaron a esos carretillas tratando de identificar a uno que otro pariente, pero era más en el dolor y la desesperación. O sea, ni hablar de identificar y que cada familia pues, supiera que estaba enterrando a su propio muerto, digamos. Claro, nada de eso. Porque eran figuras prácticamente momificadas, ¿ya? Por eso algunas las tomaron carbonizadas, en la posición que quedaron. Por eso algunos dicen que encontraron cerca del altar a personas en posición de oración. ¿Sí? Posición de oración, y rápidamente quedaron carbonizadas. ¿Cuánta es la población de Chile en esa época? Era aproximadamente unas 70.000 personas. 70.000 personas. ¿En Santiago o en Chile? En Santiago. 2.500 personas fallecieron. De hecho, sobre la lápida ya dice víctimas del incendio de la iglesia y la compañía, 2.000 a 2.500 personas aproximadamente. Yo te iba a preguntar eso, yo sé que es una fórmula de conocer países, el visitar cementerios tradicionales. Hay tours en todas partes del mundo, acá también en Chile. Yo no he ido nunca, no me acuerdo de haber estado. ¿Tiene un memorial el lugar donde se enterraron? No. ¿Hay algún? No hay identificación. No. Lo que sí hay es una historia que acompaña esto, ¿ya? Porque después, bueno, son enterradas, ¿verdad? Se hacen los responsos solemnes, se hace una misa, ¿verdad? Participa toda la ciudad de Santiago, incluso gente venía desde Valparaíso y regiones, de Valparaíso venían en el tren a buscar algún deudo o porque el dolor los acompañaba, ¿verdad? Acompañar al país entero. Ha sido tan impactante, claro. ¿Ya? O sea, ningún terremoto ha matado en Chile tantas personas como esta catástrofe. ¿Ni el de Chillán? Ni el de Chillán. Ay, yo pensé que el de Chillán había matado, ese que mató a harta gente, a propósito que hablamos alguna vez de los terremotos. Pero este fue inmediato. Perfecto. Esto fue inmediato, o sea, en media hora. Ya lo de Chillán puede ser gente que después quedó herida, ¿verdad?, que no se recuperó, pero esto en forma inmediata y aparte irreconocible. ¿Ya? Por esto es una catástrofe antrópica. No, lo que pasa es que además los incendios generan algo. El incendio es devastador, da mucho temor, es una forma horrible de morir. Además, entonces tiene todo eso. El día se iluminó por media hora. Ya las crónicas dicen, o sea, era un día entero. ¿Sí? Que en media hora, y aparte el grito ensordecedor. Bueno, eso es lo otro. Entonces, dejando las personas son enterradas, se hace un responso en la catedral, ¿ya? Se cierra la puerta de los jesuitas, entonces dicen, ¿qué hacemos? Aquí hay dos cosas. Primero, ¿conservamos el frontis de esta iglesia para dejarlo como memorial eterno? O bien, eliminamos esto y levantamos algún monumento que recuerde a estas víctimas, estas mártires, que producto de eso fueron... Y yo puedo entender el carácter, católico de la población chilena. Puedo entender que todavía está unida la Iglesia con el Estado. Puedo entender que hay un respeto hacia las víctimas, pero hay un responsable. Quiero decir, está bien, el cuerpo de bomberos se crea con posterioridad. Quiero entender por qué reacciona también lo público, siendo que en lo privado, digamos, es estas imágenes que estamos mostrando, las cartas que todavía sobreviven. Pero quiero entender por qué el poder político y eclesial reacciona de la manera en que lo hace. Probablemente porque hay responsabilidad. Es decir, aún para la época, haber iluminado como se iluminó, con vela de parafina. Da cuenta de que hubo una irresponsabilidad. Espérame, Alfredo, no contestes, que llegamos en un momento interesante en la conversación. Es que son las 11:33, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Quédense, estamos conversando con Alfredo Palacios. Él es doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, jefe de carrera de Historia de la Universidad SEC. Un hombre muy entretenido para contar las historias, ya nos ha acompañado antes y nos está llevando a esta enorme tragedia, el incendio de la iglesia de los jesuitas el 8 de diciembre de 1863. Murieron entre 2.000 y 2.500 personas, principalmente mujeres. Hacemos una pausa y volvemos.